El 5 de febrero de 1917 se celebra la promulgación de la Constitución mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para regir al país. Tuvo como precedentes la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Pero, ¿cómo es que renació nuestra Constitución? A finales del año 1901, los hermanos Flores Magón, dueños del periódico El Regeneración, criticaban la corrupción del sistema judicial del general Porfirio Díaz, lo que los llevó a la cárcel. Las críticas y las condiciones del país desataron diversos conflictos, por lo que Francisco I. Madero llama a un levantamiento armado contra Díaz el 20 de noviembre de 1910, por lo que surge la Revolución Mexicana. Madero es elegido presidente en 1911, mientras que Díaz es derrocado y abandona el país. Francisco I. Madero tiene un mandato muy corto, ya que es traicionado por Victoriano Huerta. Consecuencia de ello, se forman tres grupos: los constitucionalistas de Venustiano Carranza, los villistas de Francisco Villa y los zapatistas de Emiliano Zapata, quienes luchaban por controlar al país. Huerta es derrotado y Venustiano Carranza logra tomar el control del país e integra el Congreso Constituyente para plasmar y presentar las ideas de todos los mexicanos. Es así como el 5 de febrero de 1917, luego de grandes sesiones del Constituyente, el presidente Venustiano Carranza promulga la nueva Constitución mexicana en el estado de Querétaro con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformaba la del 5 de febrero de 1857 y que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año, misma que sigue vigente hasta nuestros días. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios y se divide en 9 bloques: de los derechos humanos, que es sobre los derechos de cada persona; de la soberanía nacional y de la forma de gobierno que define a México como una nación independiente; de la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial; de las responsabilidades de los funcionarios públicos, que define qué le toca hacer a cada quien; de los estados de la federación, con gobierno republicano y también con división de poderes; del trabajo y la previsión social, que habla que todos tenemos derecho a un trabajo digno, un gran cambio constitucional; de las prevenciones generales, que se refiere a que todos los funcionarios públicos se comprometan a proteger cabalmente la Constitución; de las reformas a la Constitución, que define los criterios para que las reformas respeten su espíritu; de la inviolabilidad de la Constitución, que no pierde vigencia aun cuando exista algún conflicto. ¿Qué es una reforma constitucional? Se refiere a la actividad de modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos por la ley. La Constitución mexicana es una de las más reformadas en el mundo. Un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez señala que desde 1917 a la fecha, nuestra Constitución ha sido reformada 741 ocasiones, a través de 243 decretos aprobados para modificar 136 artículos. El sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto es el que más reformas ha registrado en la historia, con 155 cambios al texto constitucional. La Constitución mexicana de 1917 fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. El artículo más extenso en la Constitución es el artículo 41, mientras que el más corto es el artículo 75. El artículo más reformado es el 73, sobre las facultades del Congreso. Solo 22 artículos conservan su texto original. Se dice que la pluma con la que se firmó la Constitución fue la misma con la que se firmó el Plan de Guadalupe. Ha sido traducida a más de 40 lenguas indígenas. La Constitución, base del México libre, es la suma de todas las voluntades por hacer de nuestro país un Estado democrático, libre y soberano. Es también un conjunto de principios sociales, cimiento de nuestra gran nación.